Yahvé, este nombre nos invita a pensar de Dios en términos de una relación padre-hijo, con intimidad, emoción, expectativas morales. Así, Yahvé es rey, protector, consejero, amoroso, fiel, sustentador, etcétera, etcétera. En el Nuevo Testamento Él es pater o padre, y eso lo dice todo. Dios habla aquí, se presenta una lista de atributos en este pasaje que acabamos de leer. Son atributos de carácter en relación personal, no son atributos abstractos. No se menciona inmutabilidad, ni eternidad, ni aseidad, ni sencillez, porque quizás hay mucho de verdad en estos términos abstractos. Pero Dios no se revela en primer lugar como una entidad filosófica, en algo abstracto. Se revela en términos de una relación íntima, compasiva. Que al solamente ver a Dios como algo abstracto, se corre el riesgo de crear mi propio Dios, a mi imagen y a mi semejanza, a lo que yo creo que, o sea, si nos reunimos 5 personas a filosofar acerca de Dios, pues cada quien verá un Dios diferente, ¿no? A su imagen y semejanza. Eso fue precisamente el comentario del doctor Michael Williams en sus clases que mencionamos hace 2 semanas, que si nos agrupamos en un cuarto, un grupo de seres filosóficos, así como ustedes, y cada quien hace lo mejor para adivinar, para razonar quién es, o pueden usar muy buenos argumentos deductivos para llegar a un concepto de algún Dios. Dice Michael Williams que algunos de ellos van a tener en un porcentaje de la verdad. ¿Ok? Pero no con confianza, porque estadísticamente vamos a llegar a algunas conclusiones correctas, pero recuerdan que también la habilidad del ser humano para filosofar es problemático y limitado, ¿verdad? Por ignorancia, por pecado, por un montón de cosas, ¿ok? Por inmadurez. Y bueno, por eso, para que nosotros conozcamos a Dios, y voy a repetir eso miles de veces, Dios mismo tiene que venir. Dios mismo tiene que revelarse, presentarse. Dios mismo tiene que hablar, no solo por medio de la creación y está gritando en voz alta, pero tiene que hacer algo más. Tiene que hablar en voz alta. Tiene que poner estas revelaciones en forma escrita. Él tiene que escribir o ayudarles a 40 profetas y apóstoles a escribir proposiciones, oraciones. Porque estas oraciones, bajo la guía del Espíritu Santo, hablan de cosas verdaderas. Hablan de verdades correctas de quién es Dios. Y lo maravilloso es que Jesucristo dijo que toda la palabra hablaba de Él. De Él, sí, porque O sea, Él es la imagen exacta. Colosenses capítulo 1. Al decir eso, estaba diciendo que Él es Dios. Definitivamente, definitivamente. Que lo quisieron Dice que apedrear. todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y Pablo dice en Colosenses 1 que Él es, Cristo es la imagen exacta de Dios aquí caminando en la tierra. Tanto tiempo estoy con ustedes que han visto a mí, han visto al Padre. Ajá, sí. Juan 14, ¿verdad? Hebreos 1 también habla.
Exacto, porque la creación se comunica mucho y cuando criticamos a los argumentos clásicos no estamos criticando la habilidad de poder conocer de Dios en parte por medio de su creación, porque la Biblia misma enseña que sí es posible y que la creación tiene las huellas de Dios y muchas analogías de quién es Dios verdadero, ahí están en todas partes de la creación. Muy bien, ok, estamos todavía en la página 36 y en la A, aquí dice, Yahvé es un Dios moral, y hay muchos textos que enseñan eso. ¿Y qué dice Isaías 6, 1-7? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sumible, y sus fardas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿cuál es el atributo que se expresa, que se revela en este texto? ¿Qué atributo de Dios? La santidad de Dios. La santidad de Dios. Entonces, ¿qué fue la respuesta o la reacción de Isaías al enfrentar a este Dios 3 veces santo? Se consideró muerto, que no podía... Era un mundo sucio. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Entendemos entonces que el pacto nos comunica que nuestro Dios Yahvé es un Dios moral. ¿Y qué se espera de mí si mi Dios es santo? 1 Pedro capítulo 1. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Muy bien, entonces, si nuestro Padre, nuestro Rey, el Señor de pacto, es el Señor que inició relación Padre conmigo, Hijo, si ese Dios es santo, Él demanda que yo también sea santo. Ok, brevemente, entre paréntesis, existe un gran problema ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy pecador, por eso necesito un Salvador. ¿Y qué fue el remedio para la impureza de Isaías en el texto? Jesucristo. ¿Pero qué dice el texto? Traía a la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces, este altar es una metáfora ¿de qué? De Cristo. De Cristo y de la cruz de Cristo. Y lo que tiene que suceder es que la efectividad de la cruz de Cristo tiene que tocarme así como una brasa del altar. ¿Para qué? Para quemar mis impurezas, para perdonarme y luego empezar a limpiar mi suciedad. Entonces, la única esperanza que tengo es en esta provisión que mi Padre me ha ofrecido en el sacrificio de su Hijo, quien murió por mí en mi lugar para propiciar, es decir, satisfacer
la justicia de un Dios santo que aborrece mi maldad. Entonces, ¿cómo va a amarme continuamente si soy pecador? Solo si Cristo muere por mí y me viene para empezar a limpiar mis suciedades. Y así puedo seguir gozándome, disfrutando el amor y las bendiciones de mi Padre. Porque Él mismo provee el remedio para mi suciedad. Qué increíble. Me gusta mucho este pasaje. Yahvé es un Dios paciente y de longanimidad. Paciente que persevera, ¿verdad? Largo sufrimiento hacia sus vasallos. Restringe su ira y juicio a pesar de pecado. Se puede decir que esta es la gracia común. Gracia común, entonces, ¿qué merece el mundo entero en este mismo instante? Sí, Dios es santo y todo el mundo vive con todas sus impurezas y Dios tolera esto. Bueno, por mucho tiempo sí, porque es un Dios paciente. Y por supuesto hay consecuencias de mi pecado, pero a la vez Dios es misericordioso y no siempre ejerce estas consecuencias. No sé de ustedes, pero es parte de mis oraciones constantes. Dios, por favor, en tu misericordia no permitas que sufra tanto. Las mismas consecuencias que yo merezco ricamente por mis pecados. Y Dios contesta este tipo de oración. ¿Cómo? ¿Cómo puede restringirse Dios y no aplastarme? ¿Cómo puede? Por la propiciación de Jesucristo. Porque ya aplastó al inocente. Sí. ¡Wow! Castigó a Cristo, el inocente, el justo, en vez de castigarme a mí, para que Él pudiera seguir amándome, perdonándome. Eso es increíble. Y el único justo ofreció un sacrificio completamente suficiente para satisfacer todo en Dios. Apaciguar su ira, desviar su ira, absorbiéndolo para que yo nunca jamás tuviera que preocuparme por la condenación que yo merezco ricamente por mis pecados. Y por eso amamos a nuestro Padre, porque sigue amándonos basado en esa provisión que hizo en la cruz con Jesucristo. Dios no muestra su ira por cada acto injusto, porque así como un Dios que se obliga a su pacto, es que si podríamos comprender esto. Recuerden que cuando Dios inicia el pacto, no solo pone condiciones en nosotros, se pone condiciones en sí mismo. ¿Qué es la condición que Él se pone en sí mismo? Que Él lo va a cumplir. Él va a cumplir. Él se restringe y Él restringe su propia ira y Él se obliga a restringir su ira y no aplastarme, no destruirme, porque Él desde el principio propuso el remedio en Cristo para no tener que castigarme. Es increíble que Dios inicia la relación desde el principio. Él hace la provisión para que Él pudiera amarme eternamente. Pacto. No, Yahvé. Fidelidad. Presencia permanente. No para destruir, no para hacerme daño, sino para protegerme y para redimirme. Todo lo que Dios hace es para mi bien. Increíble. Y entendemos todo esto en un sentido solo por estudiar los nombres de Dios. Se obliga a su pacto, Él busca el bien, siempre busca el bien para su creación. Yo sé que los científicos están profetizando muchas cosas terribles para este cosmos. Y en un sentido me preocupo, en otro sentido no, porque yo sé que Dios va a conservar hasta la venida de Jesucristo, hasta las estaciones. Él busca el bien para su creación, tal como para sus elegidos.
Dios está en el negocio de vida y no de muerte. Busca la redención y no la condenación. Por tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bueno, su intención es redimir y no condenar. Para decir que Dios es de largo sufrimiento o de un Dios de longanimidad es esperar su misericordia. Qué bueno. Él ama a su creación. Él ama a sus elegidos. Aunque la corrupción y el pecado son reales. A través de la historia de la redención, Dios está trabajando para el bien, a pesar de las fallas de su pueblo. La historia es uno de los constantes fracasos del pueblo y de pura gracia de parte de Dios. Sin el pacto, estaríamos tostados, quemados, derrotados. Cuando dice pacto está hablando de promesa. Cuando dice pacto es porque es la promesa que se hizo Dios a sí mismo y a Abraham. Y a Noé, y a Moisés, y a Adán, y a David, y por medio de Cristo. O sea, ese es el pacto que tiene Dios, el hombre y consigo mismo. Exactamente. Pero también incluye toda la creación. Ok, o sea que Dios hace un pacto con el hombre, pero también con la creación entera. Está esperando la creación. La resurrección. Es muy importante esto, porque no somos gnósticos. ¿Entiendes la palabra gnóstico? Los gnósticos dicen que no importa nada excepto lo espiritual. El gnóstico es puro Platón, porque Platón tenía jerarquía de realidades y lo más valioso, más supremo es el mundo espiritual. Y el mundo físico, material, no vale. Y por eso los gnósticos dijeron que por tener gnosis o cierto conocimiento misterioso, la persona pudiera elevarse espiritualmente y también tener todo por ese gnosis, y no importaba lo que la persona hacía con su cuerpo. Pudiera vivir en la inmoralidad, lo que sea, pero no importa. Yo conozco a cristianos que me han explicado este tipo de gnosticismo. Oh, sí, no, mi espíritu está bien, pero mi cuerpo no importa lo que haga con mi cuerpo. No. No somos gnósticos. Porque la redención de Cristo incluye la redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. ¿Recuerda lo que dijo Dios cuando creó este cuerpo? ¡Qué bueno! Oh, wow, no, es muy bueno. Buenísimo. Y en el Consejo de la Trinidad estuvieron hablando, planeando la redención del pueblo, la redención de toda la creación. Y Dios le dijo a su Hijo, bueno, es que vamos a planear todo esto, pero tú vas a ejecutar el plan. Y fíjate, estos seres humanos tienen estos cuerpos fantásticos y Cristo dijo, yo quiero uno. Y Hebreos, estoy inventando esto, pero en Hebreos dice que Dios preparó un cuerpo para su Hijo. Entonces, si mi cuerpo no vale, porque Cristo vino en cuerpo. No, el cuerpo vale muchísimo, tiene valor infinito. Por eso la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 9, versículo 6, matar al ser humano, cuerpo y espíritu, hecho a la imagen de Dios, requiere también la pena de muerte. La pena de muerte. Porque no hay nada más valioso, nada más valioso en toda la creación que este cuerpo. Que este cuerpo es espíritu y cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando Cristo venga, va a resucitar todos sus cuerpos, todos. Y dice Romanos 8 que la creación misma gime
gime, anhelando su propia renovación, y eso va a ocurrir cuando resucita mi cuerpo. La creación está esperando la resucitación de mi cuerpo, porque la redención de Cristo incluye no solo el alma, incluye toda la creación material y física. No somos gnósticos, porque entendemos que lo material también tiene valor. Tiene tanto valor que hay un cuerpo en el cielo. Total, interesante, ¿no? Wow. Muy bien. Cuento. Algunos de ustedes saben que también para que sigamos con este ministerio, a veces tengo que molestar, tengo que dar el privilegio a mis amigos para que donen al ministerio. Y entonces hay un grupo de muy fieles en Houston que apoyan mucho este ministerio. Y la gran mayoría son de la generación de mis hijos, pero ya son muy viejos, ya están viejos mis hijos. Se tienen entre 35 y 45. Y hablé anoche, llamé a uno cuya tarjeta había expirada, entonces porque está dando por medio de PayPal. Entonces, ese es un hombre muy noble, pero un poco perezoso. Es que por meses he estado tratando de que él renueva su tarjeta en PayPal, porque tiene toda la intención del mundo de seguir ayudándonos. Y lo que pasa es que no puede usar teléfono, pero iba a ir al banco para arreglar algo y no pudo porque se le quebró la pierna. Y tuvo que tener varias operaciones y todavía está en casa sin poder caminar. Y entonces, pero lo que me dijo es que me animó mucho y dijo, pero ¿sabe qué? He tenido mucho tiempo para leer la Biblia y he completado la segunda vuelta. Entonces he leído la Biblia 2 veces. Estando en casa porque no tenemos nada que hacer. Y le dije, wow, ¿has leído 2 veces la Biblia? Es que sí. Es un hombre muy humilde que no se esperaba nada de esto. Entonces, ¿qué te impresionó más de lo que leíste? ¿Sabes qué me dijo? Es que los tantos chances que Dios nos da, y como nosotros siempre fallamos y pecamos y Dios nos perdona y nos da otro chance. Eso es lo que me impresiona más. Le dije a mi esposa, wow, qué maduro. Es que no se espera nada de esto de los... es que, ¿sabe qué? Es más, mi propia esposa es que había atendido el nacimiento como partera de su esposa. Es que tenemos ese tipo de relación porque la partera no llegó a la casa. Y bueno, entonces tenemos ese tipo de relación muy íntima, pero en verdad, confesando mi pecado, es que nunca esperaba algo tan profundo salir de su boca. Y mi esposa me dijo, bueno, nunca se sabe. Y no sabemos todavía lo que Dios va a hacer con las personas con las cuales hemos plantado la semilla del Evangelio en 2 ciudades. Es lo que fue la respuesta de parte de mi esposa. Y es lo que estamos leyendo, que Dios nos da chance. Es que no es que vayamos a abusar de esta gracia, pero sin esta gracia, como dice esta palabra, estamos tostados. Es como un pan tostado, pues, quemados, destruidos. Pero Dios es tan misericordioso y tan paciente con nosotros, qué bueno. Y es más, Él se ha obligado en su pacto. Él se ha puesto condiciones en sí mismo a actuar así con nosotros. ¿Qué Dios es ese? Es increíble este Dios. Yahvé es un Dios amoroso. No es un Dios, no es un amor general
ni de benevolencia universal. No, Dios sí ejerce una benevolencia. Jesús dice que hay agricultores paganos, no creyentes, pero también ¿sabe qué? La lluvia también cae en sus cosechas. Dice que también en los países donde nadie ama a Dios, también el sol se levanta y brilla. Y eso se llama benevolencia general. Pero no estamos hablando de ese tipo de benevolencia, estamos hablando de una bondad específica para con su pueblo. Estamos hablando de un amor apasionado e íntimo, un amor de un padre para sus hijos, un amor que se manifiesta en expresiones de gracia, amor y misericordia. Yahvé es un Dios justo y recto. Su ira divina se dirige contra el pecado y tiene que ser dirigido contra el pecado. Como juez justo y Dios moral, Dios debe castigar el pecado. Y esa es la única manera de mantener un universo moral. Entonces, cuando Dios ejerce su juicio hasta su ira, eso tampoco se divorcia de su amor. Si yo amo a mi hijo, a veces se manifiesta mi ira. ¿Por qué? Porque mi ira ama. Mi ira quiere destruir la maldad de mi hijo, pero también la ira quiere proteger a mi hijo de la maldad. Entonces decimos que Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que va a balancear por completo las escalas de la justicia y todo el mundo anhela ese día. Todo el mundo quiere protección de sus enemigos. Y nuestro Dios nos ama tanto que no va a dejar de ejercer su ira cuando sea apropiada. Y lo hace cuando es apropiado. Y eso también es amor. Y entonces no hay distinción, no hay separación, no hay contradicción entre el aborrecimiento de Dios contra la maldad y el amor. Es la misma cosa, es exactamente la misma cosa. Yahvé es un Dios justo y recto. Como juez justo y Dios moral, Dios debe castigar el pecado y esa es la única manera de mantener un universo moral. A veces los estudiantes de la Biblia tratan de arreglar los atributos según una jerarquía, pensando que algunos son más fundamentales que otros. Mentira. Ningún atributo de Dios es más fundamental que otro. Los dos siempre se expresan en armonía y en perfección. Todos los atributos. Gracia, amor, odio, ira, misericordia, bondad, siempre expresado en una armonía perfecta. Y ninguno es más importante que el otro. También preguntan, ¿de cuál atributo viene su deseo de redimir? Los cristianos evangélicos argumentan eso siempre. ¿Qué es más importante? ¿La justicia de Dios? ¿La misericordia de Dios? ¿El amor de Dios? ¿La gracia? Bueno, la respuesta es sí. ¿De cuál viene su necesidad de castigar? Bueno, sabemos. Bueno, también el amor. El amor quiere castigar. El amor del padre quiere castigar a su hijo por amor. Entonces, cuando los pastores enseñan sermones sobre cómo ser buen padre y tienen punto número 1, amor, y tienen punto número 2, disciplina, como si fueran cosas diferentes. No, no son cosas diferentes. La disciplina es amor. Esto es un error. La totalidad de sus intenciones y acciones vienen de Dios. De la misma manera que yo disciplino a mis hijos porque los amo. Quiero decir, serles fiel porque deseo su rectitud. ¿Qué dice Dios Padre de sus hijos en Hebreos 12? Dios Padre disciplina a sus hijos para que compartan su santidad. Entonces, para explicar esto brevemente. Cuando nosotros experimentamos una prueba en la vida, una enfermedad,
quizás una relación problemática, quizás un desafío económico. ¿Cuál es la primera tendencia o pensamiento? Dios me está castigando. Oh, pequé y Dios me está castigando. No, las pruebas son disciplinas para ayudarme, para empujarme hacia mi Padre, para depender más de Él, para buscar más de su gracia. Porque si me acerco a Él, es cuando crezco en santidad, es cuando crezco más cerca hacia la imagen de Jesucristo. Entonces la disciplina de Dios es para mi mejoramiento, es para mi crecimiento, es para mi madurez, es para mi conformidad a Jesucristo. Y así entendemos, y por eso podremos decir con toda confianza que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y versículo 29 del mismo capítulo dice que ese propósito es mi conformidad a la imagen del Hijo de Jesucristo. Muy bien, otra vez. De la misma manera que yo disciplino a mis hijos porque los amo, quiero serles fiel porque deseo su rectitud. Así actúa Dios. Su redención, su ira, su disciplina y todo lo demás son productos de su persona íntegra. Y 2 puntitos más. Dios es fiel en sus relaciones y en su persona. Él es consistente, confiable en sus palabras. La fidelidad de Dios va en dirección metafísica, o es decir, de los principios elementales y personal. Dios es inmutable. Entonces se mete un poquito de la filosofía aquí, porque si Dios es fiel a su pacto y Dios dice yo soy quien soy y seré quien seré, Él está hablando también de su inmutabilidad. Nuestro Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No cambia su carácter. Si promete una cosa, siempre va a cumplir con lo que Él promete. Y eso se llama inmutabilidad en su carácter. Consistente consigo mismo. También fiel con su pacto, con la creación, estaciones y con su pueblo. Ya hemos mencionado eso. Conocemos al mismo Dios que conocía a Abraham. Eso es increíble. El mismo Dios, Yahvé de Abraham, Isaac y Jacob, es mi Dios. No ha cambiado. Los dos, Abraham y yo, tenemos la misma relación con Yahvé. Increíble. Él es mi hermano en Cristo. Y mi padre también tiene un poco mayor que yo, pero vamos a celebrar nuestra relación con Yahvé eternamente. Y le tengo muchas preguntas a Abraham. Aunque el pacto ha ido desenvolviéndose de manera increíble y transformadora, y vamos a presentar un curso por completo sobre esa frase, afirma que hoy conocemos al mismo Dios que creó el universo. Yahvé es el rey de la creación y nosotros son sus subtenientes bajo este rey para cuidar, cultivar la creación y para hacerla fructífera. A Él le rendimos cuentas. Él es el Señor soberano sobre la creación y sobre su pacto. El rey es el puente sobre Elohim y Yahvé. Recuerden que dijimos que Elohim implica más su trascendencia y Yahvé implica más su inmanencia. Siempre Yahvé se usa cuando Dios entra en pacto y nos da los términos de pacto Yahvé. Entonces, Elohim Yahvé, esa combinación ocurre docenas de veces a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es mi Dios? Elohim Yahvé. ¿Quién es mi Dios? El Dios Todopoderoso, el Dios personal e íntimo. ¿Quién es mi Rey? Entonces la palabra Rey unifica Elohim y Yahvé. Es Elohim Rey, pero también es Rey de pacto.
es mi amante, mi amigo, mi salvador, pero también en el pacto tengo que obedecerlo. Es Yahvé, rey, Elohim, rey. La palabra rey conecta Elohim con Yahvé. Yahvé es el Señor de la historia. Él está activo y poderoso, vamos a ver eso, en los eventos históricos. No es la creación del hombre, sino el activo soberano de la historia. Y vamos a ver eso al ratito. Muy bien, vamos a descansar un rato.